Bendiciones, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Sean todos bienvenidos a este su programa. Bienvenidos a Vida Visión, Canal 99. Un servidor y amigo, Rigoberto Yol, le da la más atenta y cordial bienvenida. Como siempre, dando gracias a nuestro buen Dios y Padre, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al bendito Espíritu Santo por concedernos tan alto honor, tan alto privilegio y tan alta responsabilidad de compartir con cada uno de ustedes el mensaje bendito de la palabra poderosa del Dios vivo y verdadero. También a usted, amado televidente, muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar, las puertas de su sala, pero yo le pido que también le abra su corazón a Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Aleluya. Bienvenidos. Previamente, antes de orar, queremos recordarles que usted puede ver este programa y todos los programas anteriores que el Señor nos ha permitido grabar a través de nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como La Restauración Zumpango. En Facebook, si aún no nos ha agregado, puede enviar solicitud a nombre de Rigoberto Yol, y ahí pues estamos siempre en nuestra página de Facebook compartiendo devocionales, compartiendo versículos, pensamientos bíblicos, ¿verdad? Noticias actuales que están relacionadas a las profecías bíblicas, siempre apuntando a que Cristo viene pronto. El tiempo, como siempre lo decimos, en el reloj de Dios no se detiene. Las señales se cumplen una tras otra delante de nuestros ojos, y es urgente que usted y yo estemos debidamente preparados, porque Cristo Jesús pronto viene por su iglesia. Y también la muerte, todos somos candidatos a morir, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ricos y pobres. La muerte no hace acepción de personas. Y hoy estamos con vida, mañana nos pueden estar velando. Así que hay que estar preparados, hermanos y amigos. Aleluya. Bendito el nombre poderoso del Señor. Para el final del mensaje estaremos orando. Vamos a iniciar, vamos juntos a escudriñar las Escrituras, a estudiar su palabra. Hagámoslo con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, que su palabra haga una obra en cada corazón. En esta oportunidad estaremos meditando en la parábola del Hijo Pródigo, una preciosa parábola. Yo sé que todos, si no todos, la gran mayoría hemos leído, hemos escuchado, nos han hablado, nos han predicado acerca de la parábola del Hijo Pródigo. Y sobre eso queremos en esta oportunidad meditar, estudiar, extraerle a esa palabra para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Así que si tiene una Biblia a su alcance, puede conmigo abrirla en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15. Lucas, capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al número 24. Aleluya. Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 24. Leo en el nombre del Señor Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya, qué preciosa es la palabra bendita de Dios, hermanos y amigos televidentes. No hay otro libro en todo el mundo como la Biblia, porque la Biblia, los que creemos en Dios, los que tenemos a Dios, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez que la leemos, cada vez que la estamos estudiando, escudriñando y meditando, la estamos leyendo, pero a la vez es la Biblia, es la palabra de Dios la que está leyendo nuestro corazón. Nos desnuda espiritualmente y nos da a conocer la esencia del ser humano. Y en esta oportunidad nos está dando a conocer el grande e infinito amor de Dios, su gloriosa misericordia. Aleluya. El Hijo Pródigo es el tema de esta oportunidad. La parábola del Hijo Pródigo. Esta bendita parábola que acabamos de leer, mis hermanos, si usted leyó con nosotros, si usted ha escuchado con toda atención y entendimiento esta palabra, podemos decir que esta palabra, refiriéndose al Hijo Pródigo en un sentido general, se está refiriendo a toda la humanidad que fue apartada de Dios, a toda la humanidad. Recuerda, hermano y amigo, que desde que entró el pecado al mundo a través de Adán, el pecado fue heredado, ha sido heredado de generación en generación. Cuando entró el pecado a la humanidad, hubo una separación
antes del pecado entrar a esta tierra, a este mundo, Dios descendía al huerto, al jardín del Edén, a tener comunión con su creación, con Adán, con Eva. Bajaba a conversar, a comunicarse y a tener comunión con Adán, porque no había pecado. Es lo que se conoce como la dispensación de la inocencia. No había pecado. La relación del ser humano con Dios era una relación perfecta. Pero el pecado lo vino a arruinar todo. El pecado vino a hacer separación entre Dios y los hombres. El pecado vino a hacer esa barrera que impide que el ser humano pueda acercarse a Dios y Dios al hombre, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, en un sentido general, la humanidad se apartó de Dios, se fue lejos de Dios, oyendo al diablo, obedeciendo al diablo, obedeciendo al pecado, cayendo presa, cayendo en esclavitud del pecado. Se fue lejos, lejos de Dios. En un sentido general, la parábola del hijo pródigo nos está mostrando a esa humanidad apartada de Dios. Pero por otro lado, en un sentido específico, se refiere a ti, amado televidente, que no has venido a Cristo Jesús. Se refiere a ti, amado amigo, que no le has recibido como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Nos describe con lujo de detalles cómo vive una persona apartada de Dios. Incluso se puede aplicar a cada hermano, a cada hermana que, aunque en algún momento nacieron de nuevo, tuvieron un encuentro real con el Cristo victorioso, con el Cristo vivo, los cambió, los transformó, pero por X razón se apartaron de Dios. Esta preciosa parábola podemos ver acá el corazón de Dios, cómo Dios ama a cada ser humano que Él ha creado, cómo Dios ama y sigue amando a cada hijo, a cada hija que se ha apartado. Es por eso que en esta oportunidad sentimos en nuestro corazón juntos meditar, estudiar esta bendita palabra. Dice el versículo 11, también dijo, aquí está hablando el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, escucha bien, ese hijo menor, que es el hijo que se fue a perder, es el hijo que se fue lejos de casa, te representa a ti, me representa a mí. Ese hijo menor somos nosotros. Dice que el hijo menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y cierra el versículo 12, y les repartió los bienes. Esta frase, les repartió los bienes, se refiere a que Dios ha dado vida a todo ser humano, le ha dado salud, le ha dado entendimiento, le ha dado discernimiento del bien y del mal, ha puesto en cada ser humano talentos, ha puesto capacidades para no hundirse en el pecado. Les repartió los bienes, la salud física, la salud mental, el juicio que cada ser humano tenemos para discernir lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Cada ser humano, aún aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, tienen dentro de sí la conciencia. Es algo que Dios, como dice el libro de Eclesiastés,
puso eternidad en el corazón del ser humano. Y juntamente con esa eternidad que cada ser humano llevamos, nos dio una conciencia. Es uno de los más grandes bienes que Dios nos ha dado. Es como una brújula espiritual que nos hace entender lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios, lo que ofende a Dios. Cada ser humano, por eso dice, les repartió los bienes. Cada ser humano tiene la capacidad de elegir si toma el camino angosto o el camino ancho. Cada ser humano tiene la capacidad de decidir abrir su corazón a Dios, oír a Dios o rechazarlo o cambiarlo por una religión. Les repartió los bienes. Es una herencia, es la capacidad que Dios te ha dado, amado hermano, amado amigo, para buscar a Dios o alejarte de Dios. Eso no es decisión del vecino, del amigo, no es decisión de la sociedad, no, es una decisión individual, porque les repartió los bienes. Nos indica que cada uno de nosotros hemos recibido de Dios vida, salud, hemos recibido oportunidades. ¿Cuántas veces Dios no ha tocado a la puerta de nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos querido desviarnos y nos sale al paso? ¿Cuántas veces por lejos que estés de Dios, Dios te habla? Aunque aborrezcas el evangelio, aunque no quieras oír la palabra, más de algo sucede a través de lo cual Dios te está hablando. Es el mayor bien que el ser humano puede tener: oír a Dios, escuchar a Dios, creer en Dios, convertirse a Dios. Les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, luego que le dio su herencia al hijo mayor, aunque el hijo mayor no lo pidió, pero aquí dice que les repartió los bienes. El hijo menor recibió la parte de los bienes que le corresponden. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el que no había madurado, el que no había crecido, el que no estaba preparado para enfrentar la vida, el hijo menor nos representa a la humanidad caída, a la humanidad apartada de Dios. Dice que juntándolo todo lo que su padre con cuánto sacrificio, con cuánto esfuerzo había obtenido durante su vida, les repartió, y el hijo menor lo juntó todo, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Aquí quiero que meditemos en algo, porque viene a mi mente los años de mi adolescencia y de mi juventud, que desgraciadamente desperdicié 9, 10 años en el mundo, en el pecado. No muchos días después dice, juntándolo todo. Yo sé que muchos hermanos que también han sido salvados, yo sé que muchos televidentes que aún no han sido alcanzados por el evangelio, pensarán conmigo que cuando fuimos esclavos del pecado, o los que lamentablemente en este tiempo, en este momento, son esclavos del pecado. No es cierto, amados televidentes, que para el pecado, para el mundo, para los placeres, lo damos todo. Sí, trasnochamos, nos emborrachamos. Este servidor, cuando era un esclavo de Satanás, era esclavo de vicios, yo gastaba
el dinero que obtenía de sueldo en un trabajo, lo gastaba todo en las cantinas, en los antros de vicios, en las fiestas paganas religiosas que van de la mano con el mundo, disfrutando, según uno, un derroche de bienes, un derroche de dinero, un derroche de vida, un derroche de salud. Por eso digo que el hijo pródigo nos representa individualmente, no muchos días después, juntándolo todo. ¿No es acaso cierto que cuando estamos sin Dios, que cuando estamos en el mundo, lo damos todo? Todo al mundo, todo al diablo, nos entregamos de lleno al pecado, juntándolo todo. ¿Sabe cuál es lo triste y lo contradictorio? Que muchos que ahora somos cristianos, hemos sido alcanzados, ahora ya no lo damos todo. Ahora que somos nuevas criaturas, nos reservamos. Yo repito, me quedaba sin un centavo en la bolsa por comprar licor, cerveza, para pagar gastos de las fiestas, las orgías. Ahí nos identificamos con el hijo menor, con el hijo pródigo. Él lo juntó todo. Sí, porque el ser humano para lo malo se entrega. Una entrega total al pecado. No nos importa que nos señalen, no nos importan los problemas, no nos importaban los problemas, las broncas en las cantinas, en las calles. Ahí lo entregábamos todo para complacer al diablo, para complacer al mundo. Juntándolo todo, el hombre se entrega al placer, se entrega al pecado, se entrega a disfrutar bajo aquella falsa filosofía diabólica que dice: la vida es una y hay que disfrutarla. Y con esa filosofía diabólica en la mente se entregan al pecado, al paganismo, a las fiestas, a las orgías, a la drogadicción, al alcoholismo, etcétera. Para ello, para lo malo, el ser humano lo da todo. El hombre se entrega todo al pecado. El hijo menor, dice, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Abandonó el amor del padre. Abandonó el cuidado de su padre, el hijo menor que te identifica a ti y a mí. Abandonó las bendiciones que su padre tenía para él en casa. Espiritualmente se fue de la luz a entregarse a las tinieblas. Se fue del camino santo, del camino angosto de comunión con Dios, para irse al camino ancho y entregarse enteramente al pecado. Se fue del lugar de vida al lugar de muerte. Se fue del lugar de salvación al lugar de condenación. Se fue lejos a una provincia apartada, allá donde ya no lo veía su padre, allá donde su padre no lo podía encontrar. Se fue lejos. ¿Cómo vives, amado televidente? El objetivo de este programa ha sido hablar del amor de Dios, hablar del perdón que hay en Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El objetivo de este programa es llegar a tu corazón
con la palabra, porque dice Hebreos que la palabra es como una espada de doble filo que penetra a tu corazón, que penetra hasta lo más profundo y discierne tus pensamientos, discierne tus intenciones, discierne el estado espiritual de tu corazón. Esta palabra nos habla de cuánto Dios, como el ser único que es, se duele cuando tú te apartas de Él, cuando nos alejamos de Él, cuando su creación no quiere nada con Él. Si leemos en Génesis capítulo 5, capítulo 6, dice que cuando la humanidad entera se alejó de Dios, sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al ser humano. Le dolió a Él, se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque el hombre, en vez de buscar a Dios, en vez de postrarse a los pies de Dios, en vez de rendirse a Él, se apartó de Dios. Este hijo se fue lejos, a una provincia apartada. Quiero decirte, amado televidente, que si no tienes una comunión real con Dios, por medio de la fe en Jesucristo como el Salvador, bíblicamente, espiritualmente, a los ojos de Dios, estás lejos, en una provincia apartada, lejos de su amor. La Biblia, la palabra bendita nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, te incluye a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, lo recibe como su Salvador, lo confiesa como su Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hijo pródigo se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No te pregunto si tienes una religión, si vas un domingo a tu iglesia, a tu congregación, cual sea que fuere. No. Si no tienes a Jesús, si no has tenido un encuentro real con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, si no has obtenido en tu corazón el milagro glorioso del nuevo nacimiento, si no has sido hecho una nueva criatura, si aún no has nacido de nuevo, dice la Escritura, que estás lejos, apartado de Dios. Y allí, dice, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuánto se llevó de herencia, de bienes que su padre le dio? Pero al no más irse de la presencia del Padre, solo fue a vivir lejos, apartado de su amor, de su cuidado, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No importa lo fantástico que el diablo te pueda pintar el mundo, psicodélico, atractivo, deleitoso. No importa cuán dulce, cuán llamativo, cuán provocativo, cuánto puede satisfacer los deleites, los placeres en tu mente, en tu carne. Si vives lejos de Dios, estás malgastando, desperdiciando tus bienes y estás
perdido. Perdido. Y cuando la Biblia habla de que alguien está viviendo perdidamente, está diciendo que si muere así, está bajo condenación. La palabra de Dios nos habla de salvación, de perdón, de vida eterna, de salvación eterna. Pero si rechazamos ese amor de Dios, si despreciamos el amor del Padre, estamos lejos, desperdiciando nuestros bienes y lo peor de todo, viviendo perdidamente. Esto significa que si estás lejos de Dios, estás arriesgando la salvación de tu alma, porque no olvides que tú y yo, que cada ser humano somos espíritu, tenemos alma y vivimos en este cuerpo. Cuando muramos, este cuerpo irá a la tumba, nos velarán una noche y luego nos sepultarán bajo tierra o en un mausoleo. El cuerpo vuelve a la tierra, el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo es sepultado, pero ¿a dónde irá tu alma? Por eso el Señor hacía en sus mensajes, en sus enseñanzas, le daba mucho énfasis a la salvación de tu alma, porque tu alma es eterna. Seguramente todos dentro de 100 años ya no vamos a estar viviendo en esta tierra. Nuestro cuerpo al cementerio, en una tumba, pero ¿a dónde irá tu alma? Si la muerte te sorprende como el hijo pródigo, viviendo lejos, apartado de Dios, viviendo perdidamente, así le llama Dios al que vive en pecado, vive perdidamente, donde solo hay una solución: Cristo Jesús. Donde solo hay una puerta: Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás es fantasioso. Todo lo que el mundo te ofrece es fantasía, es engañoso, es ciertamente deleitoso, pero es pasajero, es temporal, es engañoso. Son los deleites malditos que el diablo pone a la disposición de la humanidad, porque los tiene esclavizados, viviendo perdidamente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nos da deleites, placeres, fama para los que buscan fama, dinero a los que van tras el dinero, pero nada es gratis, amigo. Hoy estás disfrutando de una fiesta, ya viene fin de año. Dentro de un mes, todo el mundo embriagado en religión, todo el mundo embriagado en placeres, celebrando el nacimiento del ser más santo, Jesús, según ellos, celebrando la Navidad. Aunado a ello, el fin de año y el inicio de otro año es una semana de borracheras, de fiestas, de deleites. Pero ¿cómo celebra el mundo sus fiestas? Para el mundo no hay fiestas si no hay licor, si no hay bailes, si no hay pecado, no hay fiestas. Y el diablo los ha engañado en la mente, les ha cegado el entendimiento. Y dicen: estoy disfrutando la vida, yo soy libre, nadie me impone, nadie me impide. Jesús dice que estás viviendo perdidamente, estás malgastando los bienes que tu padre te dio, estás malgastando la herencia que tu padre llenó. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Qué triste! Todo iba bien para este joven que nos representa como seres humanos pecadores. Todo iba sobre ruedas, él derrochando, deleitándose, como le dijo el hijo mayor al padre, Lucas 15:30, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Hasta dónde este hijo se hundió a malgastar todos sus bienes en el pecado, a enlodarse en la suciedad, en la podredumbre del pecado, viviendo, dice, que fue a consumir sus bienes con rameras, en prostíbulos, en antros? Lo dio todo. Por eso el versículo 12 dice, el versículo 13, perdón, dice, y juntándolo todo, el hijo se entregó al pecado. Repito, bajo esa filosofía diabólica, la vida es una y hay que disfrutarla, a lo cual nosotros decimos, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Escapa por tu vida. Solo hay alguien que te puede levantar, solo hay alguien que te puede libertar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, te puede libertar de la esclavitud de Satanás. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo bendito de Dios. Aleluya. Cuando todo lo hubo malgastado, repito, para el diablo, para el mundo, para el pecado, el ser humano se entrega completamente. Pero hay un dicho que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y esta fue la experiencia en nuestro pueblo. En un término popular decimos, cuando alguien fracasa luego de que le han dado consejos, luego de desperdiciar la guianza, el consejo y el amor de sus padres, se va por su propio camino solo a fracasar. Nosotros decimos, fue y se quebró la cara. En términos populares, esto le pasó a este hijo pródigo. Dice, cuando todo lo hubo malgastado. Ya no malgastes tu vida, ya no malgastes los bienes que Dios te ha dado. Cuando todo lo hubo malgastado, sí, el ser humano en su orgullo dice, no tengan pena si está en un antro, si está en un prostíbulo, si está en una cantina, dice, yo pago. Saca su billetera, saca lo que tiene de dinero orgullosamente. Pero ¿cómo tiene a la esposa en casa, a sus hijos sin zapatos, sin el alimento, sin el gasto, sin cubrir el presupuesto para alimentación de sus hijos? Ah, no, pero con los amigos dice, yo pago. No se preocupen, aquí hay dinero. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira cómo es Satanás. Porque si Dios existe, Dios es real, también el diablo existe. También el diablo es real. Algunos dicen, yo creo en Dios, pero yo creo que el diablo no existe. No, es tan real. Y el corazón, si es que le podemos llamar así, el corazón del diablo, el corazón de Satanás, no tiene pero ni una 10,000ª parte de un centímetro de amor, de misericordia, de compasión. El diablo no te da pecado, placeres porque te ame, no, porque te odia, te da placeres, te esclaviza, te da deleites, te da fama, te da dinero, te da lo que tú le pidas, sí, pero no te lo da gratis.
luego viene la factura. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Dice que vino una gran hambre a aquella provincia, sí, porque el que está lejos de Dios temporalmente se puede reír, temporalmente puede disfrutar, temporalmente puede jactarse, pero va a llegar un momento en que te va a comenzar a faltar esos amigos por quienes dabas todo tu sueldo, esos amigos por quienes te desvelabas, te van a abandonar, te van a dar la espalda cuando se te acabe el dinero, cuando se te acabe la droga, cuando ya no tengas para darle, te van a dar la espalda. Y comenzó a faltarle. Cuando ya el deleite, cuando ya los placeres no te satisfacen, porque la verdad es que el pecado da un placer, pero es un placer momentáneo, fugaz. El pecado da deleites, la carne, el mundo te dan de todo y lo disfrutas. Pero cuando llegas a un punto donde has tocado fondo, ya ni todo el deleite del mundo te va a llenar. Es engañoso, Satanás es mentiroso. Solo te engañó, te ilusionó mientras atrapaba tu alma. Y comenzó a faltarle. Se acabó el dinero, se acabó el deleite, se acabaron los amigos, se acabaron las rameras, porque no hay dinero. Entonces dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Cómo es el amor de Dios? Recuerda, cuando estabas en comunión con Él, cuando llorabas en su presencia de rodillas o de pie, alzando tus manos, adorando, y derramabas tus lágrimas, derramabas tu corazón, adorándole. Pero ahora que estás lejos de Él, no puedes hacerlo, y aunque quieras, estás muerto, estás perdido. Cuando quiso hallar una solución a su situación, dice la Escritura que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Cuando ya nadie te echa la mano, nadie te echa el hombro, cuando ya no vales nada para los amigos, para los compañeros de vicios, de placeres y de pecado, tienes que ver a quién te arrimas. Qué palabra más ofensiva, diría alguien. Jesús está hablando. Lucas 15:15, fue y se arrimó. Despectivamente la gente dice, ese es un arrimado. O sea, no es querido, no es apreciado, pero por pura lástima lo han recibido. Eso es lo que dice esta palabra, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para la nación judía, el cerdo es un animal inmundo. No hay trabajo más asqueroso, abominable y detestable para los judíos que cuidar cerdos. Pero hasta allá descendió el hijo menor. Repito, insisto, Satanás es cruel. Satanás te aborrece. Jesús lo describe diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su naturaleza. Por eso no le bastó
con que el hijo haya perdido todo, el hijo menor, el hijo pródigo. No le bastó hacerlo gastar hasta el último centavo, desperdiciando lo último que tenía de sus bienes. No le bastó eso. Quería terminar de destruirlo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Yo no te digo, ve y arrímate a aquel lado, a aquella persona, a esta institución, a aquella asociación. No te arrimes a nadie. Ven a los brazos del Padre que te está esperando. Para Dios no hay un hijo arrimado. Dios no tiene entenados. Dios, a todo aquel que a Él se acerca por la fe en Jesucristo, lo recibe como su hijo, lo adopta en su familia y le da todos los derechos del hijo mayor, que es Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice la Escritura que los cristianos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Toda la herencia de Jesús me pertenece. Toda la bendición que el Padre le dio a Cristo Jesús, su Hijo, nos pertenecen a cada uno de sus hijos. Aquí no cabe la palabra arrimado. En el mundo sí. En el reino de Satanás, sí. En el reino de las tinieblas, sí. En el reino de los que van a la condenación. La Biblia, el Señor Jesús les llama que se arrimaron, porque están pidiendo ayuda a alguien que no los puede ayudar, que no los puede levantar, que no los puede transformar. Solo Cristo Jesús, el Hijo bendito de Dios, puede salvarte, puede limpiarte, puede perdonarte y hacerte una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo papá, una nueva mamá, un nuevo hijo, una nueva hija, un nuevo ciudadano por el poder glorioso del Evangelio. Por eso proclamamos juntamente con el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero las personas que oyen el Evangelio cierran su oído y se van. Lo que están haciendo es arrimarse a alguien que no los puede ayudar. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El cerdo, un animal inmundo, que se revuelca en el lodo, que su deleite, su placer es revolcarse en el cieno, en la porquería, en el lodo. Allí lo mandaron a él a cuidar a esos animales para que los apacentase. Y como a esa provincia había llegado el hambre, dice que el hijo pródigo, el hijo menor, el hijo que se fue lejos, el hijo que desperdició sus bienes, ahora con hambre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. En el mejor de los casos, el concentrado para marranos. En el mejor de los casos. Pero en los pueblos pobres como que abundan en Guatemala, no se les da concentrado, se les da el desperdicio. Lo que la familia no terminaba de comer, reúnen el desperdicio de la comida para los marranos, aquellos que tienen su crianza de marranos en un patio, en una granja. Tortillas ya con moho de semanas, pan viejo con moho, desperdicio de comida para los cerdos. Ahí les daban algarrobas, digamos, concentrado para esos animales inmundos.
Y el hijo pródigo, ¿hasta dónde llegó? Después de tenerlo todo en casa, su padre tenía criados. Sin duda ellos administraban la hacienda con papá. Dios te quiere hacer partícipe de su amor. Dios te quiere hacer partícipe de su gracia, de su perdón, de su misericordia, pero lo has rechazado, lo has despreciado. Y deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos. Así describe Jesús al ser humano que vive en pecado, al ser humano que no quiere volverse a Dios, que vive lejos a su manera, que vive sin ley, vive sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y el enemigo lo aplasta, el enemigo lo humilla, el enemigo lo está destruyendo porque lo quiere matar y arrastrar su alma a la condenación eterna del infierno. Pero Jesús extiende su mano para salvarte. Jesús extiende su amor, extiende su misericordia, te muestra sus manos con la señal de los clavos, con las cuales te dice: yo morí en la cruz por ti. Ya no sigas deseando la comida de los cerdos, ya no sigas revolcándote en el fango del pecado. Ven a mí. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En vez de estar disfrutando la deleitosa presencia del Padre, el amor de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la humanidad está deseando llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. El pecado, en otras palabras, no te llena. El mundo no te satisface. Los deleites, los placeres engañosos, malditos, momentáneos, fugaces, se van como la neblina, y tu corazón seguirá vacío, arriesgando que tu alma muera eternamente en la condenación. Ven a Jesús, ven a Cristo Jesús, ven al Padre. Ven al Padre. Dice la palabra que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Jesús murió por ti en la cruz y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, lo crees, serás salvo. Así de fácil, por la fe en Cristo Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Fe en Cristo Jesús, fe en la sangre del Cordero. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por estos minutos que hemos compartido con nuestros hermanos y amigos televidentes. Es la obra de tu Espíritu Santo solamente que puede convencer, que puede alumbrar. Solo tú puedes revelar a Cristo, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Sé que has tocado corazones, Señor. Sé que has tocado vidas en esta hora. Gracias por esos corazones que vienen a ti. Yo te ruego por cada uno que perdones sus pecados. Opera en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Lávales con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario.
opera en ellos, en cada uno, el milagro glorioso del nuevo nacimiento. Inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y llénales con el gozo de tu salvación, de tu paz y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Si tú lo has recibido en esta oportunidad y no tienes una Biblia, queremos compartirte. Tenemos algunas Biblias aún disponibles para aquellos hogares, para aquellas familias que no tienen una Biblia. No tiene ningún costo, solo escribe, llama y coordinamos la entrega. Dios te bendiga y te guarde.